Sin embargo, yo con ella no me pude quedar, ella había fallecido 6 años atrás, yo seguí bajando y cuando iba bajando las personas iban deformando, el pecado deforma, hermanos. Cuando yo estoy muy abajo, qué olor tan nauseabundo, qué olor tan espantoso, me doy cuenta que la que peor huele soy yo. Me doy cuenta que todos los pecados son vivos y que tanto que gasté dinero en ropa y en gimnasios y todo, y me miro en mi interior y estaba absolutamente, perdónenme la palabra, putrefacta. Entonces esas criaturas chillaban dentro de mí, se movían, se reían y me doy cuenta que todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años hasta ese último instante de mi vida estaban dentro de mí. Chillaban, parecía un infierno viviente. Así como mi mamá parecía un sol maravilloso, yo parecía un infierno. Espantosa. ¿Y saben por qué? Porque a los 13 años yo morí. Qué triste, hermanos. Lo más astuto que hizo el diablo conmigo a los 13 años fue que nunca más me volví a confesar. Yo era una niña juiciosa, de oración, de rosario, me gustaba ir a misa. Hasta los 13 años que conozco unas amigas en el colegio, con ellas empecé a fumar, a tomar, a volarme del colegio, a ir a ver películas de cine rojo. Ahí empecé y me las daba disque libre. ¿Y cuál libre? Pensaba lo que mis amigas pensaban y hacía lo que ellas hacían. Y si no, mis amigas me hacían sentir ridícula. Me hacían sentir lo peor porque era virgen. Me hacían sentir que yo era un animal raro. Y siempre me hacían sentir como si uno no valiera dentro del grupo. Con ellas aprendí que era normal que todo el mundo se acostara con todo el mundo. Aprendí bien normal el aborto, porque ellas abortaron. Cuando mi grupo empezó a abortar, cayeron. Imagínense una niña deprimida post-aborto. Ellas decían que eso no era nada, pero eso fue mentira, porque ese grupo se vino a pique. Empezaron a fumar marihuana, a consumir el LSD y a mí me ofrecían. ¿Saben por qué no caí en la marihuana y en el LSD? Por la oración de mi mamá. ¿Saben por qué yo no me volví prostituta? ¿Saben por qué yo no me volví prostituta cuando mis amigas se habían vuelto prostitutas? Porque eso no era no era amor libre, como decían ellas, y que eran muy modernas, no, eso se llama prostitución. Mis amigas entraron en la prostitución. ¿Por qué yo no caí en esa prostitución? Porque Dios me dio la gracia de ser una mujer de un solo hombre, mi único novio, mi esposo, por la oración de una mamá. Por eso yo le digo, mujeres, oren, oren y confíen. Oren y confíen, porque eso hizo mi madre. Mi madre siempre oró y siempre confió. Y él decía, mamá, tanto que reza usted para que mi papá se convierta, y papá sigue él mismo, con muchas, no con las mismas, con muchas. Entonces decía mamá, no, es que yo oro, ese trabajo es del Señor, el cuándo sí lo pone Él, eso sí no es mi asunto. Yo, ¿por qué me voy a amargar si yo confío en Dios? De verdad, mi madre oró muchísimo por nosotros. Cuando estoy allá, el Señor me mostró, gracias a la oración de mi madre, a pesar de que yo me hundí, no me fui más abajo. El poder de oración de una madre. Cuando yo veo que todos esos pecados chillan en mí, ¿saben qué fue lo más astuto del diablo? No me volví a confesar desde los 13 años. Confesión sacramental. Y por supuesto, el demonio tenía poder sobre mí, todos los pecados estaban dentro de mí. Cuando uno peca y peca y peca, ¿saben qué es lo malo, hermanos? Pierde conciencia de pecado y nada es pecado. Cuando yo empecé a pecar, el demonio me puso unas costras en mis ojos, vivos, unos demonios vivos, la ceguera espiritual. Y uno ve las cosas defendiendo el criterio del demonio. Yo empecé a defender el aborto, pobrecita las niñas que violan, pobrecita una mamá con un síndrome de Down, no, ¿qué tal? Hay que matar a esos muchachitos, porque una mujer tiene que tener un hijo que no quiere, no, y porque ella siempre la mujer tiene que echar malo. Y yo empecé a defender el criterio de ojo por ojo y diente por diente. Si tu marido es infiel, desquítate. Gracias a Dios nunca lo hice,
pero sí destruí muchos hogares y aconsejé a muchísimas compañeras a que abandonaran a sus maridos y se desquitaran. Lo que yo no hacía, lo mandaba a hacer. Y tristemente terminé defendiendo el divorcio, la eutanasia, el aborto y toda esta cantidad de cosas. Simplemente fui un instrumento útil en las manos del demonio. Y tenía una doble vida, ¿saben? Porque cuando uno pierde la conciencia de pecado, pues yo iba los domingos a misa, pero cuando yo veía a la gente de oración, yo decía, uy, esos lambeladrillos, esas viejas menopáusicas que se lo pasan en la iglesia debajo de las naguas de los curas. Detestaba a la gente de oración. Por eso, la primera que empecé a odiar, a detestar, fue mi mamá. Lo que pasa es que cuando uno tiene una doble vida, aparenta a unas personas ser una cosa, pero realmente en el fondo era otra. Fue tanto mi crisis de fe que al final de mi vida yo pensaba que el diablo no existía, que eran invenciones de los curas y que Dios tampoco. Porque yo decía, si existe Dios, se desquitó. Mire la vida que me ha dado tan desgraciada, trabajando para mantener un matrimonio, para mantener un hogar, aguantándome un borracho. Miren, esta vida tan desgraciada, no puede existir Dios. Pues ahí me di cuenta, cuando estaba allí, que mi alma habitaba en un infierno, por eso no tenía paz, por eso eran insultos con mi familia y peleas, aunque por fuera era un amor con la gente. Quien me viera a mí, ¿quién me iba a creer cómo era en la casa? Insultos y peleas. Yo decía, antes de que me ataquen, yo mejor ataco, porque mi casa era un campo de guerra.